¿Qué tal, mis queridos alejeros? Soy Alejo Ali. Hoy les vamos a hablar de dos temas importantes como son el registro consular, muy importante para nosotros, y la autorización de viajes para niños, niñas o adolescentes. ¿Sí? Comencemos. Para nosotros realizar cualquier trámite en la embajada o el consulado de Venezuela acá en la Argentina, es muy importante un requisito que es el registro consular, el cual lo vamos a necesitar para realizar cualquier caso, procesar cualquier caso en las oficinas del consulado. Renovación de pasaporte, permiso para viajes, algún cambio de domicilio, algún tipo de cualquier trámite. ¿Okay? Entonces vamos a hablar del primer punto, que es el registro consular. El registro consular, para empezar tenemos que accesar a la página de la Embajada de Venezuela acá en la Argentina, llenar una planilla, trataré de dejarle el link acá debajo, llenamos la planilla, la imprimimos y tenemos que entregarla en las taquillas de la Embajada con algunos requisitos, los cuales paso a decirles. Primero, necesitamos una copia legible de la cédula de identidad. ¿Okay? Necesitamos una copia del pasaporte donde aparecen las páginas de los datos biográficos y algunas prórrogas en caso de que las hubiese. La copia del DNI o la precaria también nos sirve. La original del certificado de domicilio que nosotros solicitamos al llegar acá. Ese papelito tenemos que llevarlo en original. ¿Okay? En el caso de los menores de edad, por supuesto, copia de la partida de nacimiento, es necesario también para hacer su registro consular. Y en el caso de naturalizados, necesitamos la copia de la Gaceta Oficial donde aparece dicha información. Esto ustedes imprimen la planilla, tienen que imprimir dos planillas, ya les explico por qué. Se entregan con estos recaudos en las taquillas de la embajada y ellos corroboran la información y sellan y firman una de las dos planillas, las cuales les es regresado a ustedes. Ese es su registro consular. A partir de ahí ya ustedes quedan registrados como venezolanos residenciados acá en la República Argentina. ¿Okay? Ahora pasamos al otro tema bastante importante también para las personas que necesitan autorizar a viajar a los menores de edad, a sus hijos, pudiera ser niños, niñas o adolescentes en compañía de algún familiar o de algún autorizado. En este caso lo realizamos nosotros también ante la embajada. También tenemos que entrar a la página de la embajada venezolana acá en la Argentina. También les dejaré acá debajo el link de esa planilla. La rellenan con datos básicos como son datos de quien autoriza, el número de pasaporte, el número de DNI, datos del acompañante, el número de pasaporte, el número de DNI, cédula de identidad, por supuesto, los datos de quien viaja, del menor en este caso, igual partida de nacimiento, si tuviese documento, cédula de identidad, el número del pasaporte y los datos del vuelo, el número del vuelo, el día del vuelo, la hora del vuelo, el destino, a dónde llega. Son datos totalmente básicos que los van a tener ustedes, que tienen ustedes, por supuesto, los que son personales y los que corresponden al boleto de vuelo, por supuesto, están especificados en el propio boleto, pues, que le entregan a ustedes. Entran a la página y eso tienen que entregar también, igual imprimen dos copias y eso tienen que entregarlo en las oficinas igual de la embajada venezolana acá en la Argentina, acompañado de los siguientes requisitos. Primero, copia legible de la cédula de identidad y pasaporte de ambos padres. ¿Okay? También únicamente en las páginas donde se encuentran los datos biográficos. En caso de ser representantes legales, se va a requerir la copia del documento de representación. ¿Sí? Muy importante. La copia legible de la cédula de identidad de la niña o del niño, si la tiene. En el caso que no la tenga, por supuesto, su partida de nacimiento. La copia legible del pasaporte de la niña o del niño también, únicamente en las páginas, por supuesto, donde se encuentran los datos biográficos. Copia legible
de la partida de nacimiento, ya la dije ya, por supuesto. En el caso que la niña viaje con un tercero, ¿ok? Acompañante de un tercero que no sea ni su padre ni su madre, se va a requerir la copia del documento de identidad y pasaporte vigente de esa persona, de quien lo acompaña en este caso. Y por último, la copia legible del boleto aéreo de la niña, del niño y de las personas que lo acompañen. Esos son los requisitos, se presentan junto con las dos planillas impresas en las taquillas y tienen que llevar la primera planilla que les mencioné, que es la del registro consular, ¿ok? Que es imprescindible para realizar el trámite en dichas oficinas. Eso ellos lo reciben y se somete a un estudio, se verifican algunas informaciones y en el transcurso de unos de 10 a 15 días les es regresado eso en original, firmado y sellado. Eso ustedes tienen que enviarlo a Venezuela, y aquí les doy un dato importante. Muchas personas me han preguntado por mis redes que si tienen que llevarlos a apostillar, a legalizar, a notariar, etc. Las embajadas, les doy esta información para los que no saben, las embajadas tienen total potestad notarial, facultad notarial, lo cual quiere decir que cualquier documento que ellos emitan no es necesario que pase por ninguna otra institución. Ese documento en original, la persona que lo recibe en su país, en este caso Venezuela, lo presenta en migraciones el día del viaje junto con la información, el boleto, todo lo que tengan ustedes por presentar, con originales, pasaportes de identidad, partidas de nacimiento, boletos aéreos, y es más que suficiente para que puedan salir del país. En este caso Argentina, porque quien está autorizando es la embajada de acá, que ese menor va a viajar hasta este país. Bueno, esa es la información. Hice un video corto con la intención de que estuviesen bien informados sobre este caso. Pronto continuaremos con otro video. Para todos ustedes, recuerden, aquí están mis redes, no dejen de llamarme, no dejen de escribir, no dejen de solicitar cualquier ayuda que pueda prestarles según mi experiencia personal, y estamos prestos para ayudarlos a todos. Para todos ustedes, como siempre, un venezolano. Hasta luego.